Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar en el área de lengua y literatura y vamos a ver un tema de mucha importancia, que es sobre el uso de la tilde, ¿ok? Vamos a ver para qué nos sirve la tilde, cuál es su función, los usos, mejor dicho, ya los usos de la tilde, que es de gran importancia, ya que con esto nos permite tener una escritura correcta y asimismo nos permite leer de forma correcta, o sea, como es mismo la palabra, ¿ya? Porque en el caso de no poner la tilde, en ocasiones la palabra puede llegar a significar otra cosa. Alguien que tal vez tenga un conocimiento previo acerca del uso de la tilde, cuando se la usa en las palabras, por ejemplo, si se la usa en la última sílaba, en la penúltima, si alguien que tenga un conocimiento acerca de eso, creo que no, ¿verdad? Entonces, a continuación les voy a presentar unas diapositivas en donde veremos esto, ¿ya? Con unos ejemplos y todo para que podamos entender. Por aquí la tenemos. Aquí está. El uso de la tilde. Eh, Dentro de esto tenemos lo que son las palabras agudas, las graves o llanas, las palabras esdrújulas y las sobreesdrújulas, ¿ya? Como primero vamos a ver lo que son las palabras agudas. Entonces decimos que las palabras agudas llevan la tilde cuando terminan en N, S o en vocal. Vamos a ver ejemplos para poder entender de una mejor forma, ¿ya? Tenemos balón. En el caso de no poner la tilde, dice balón. Entonces esa palabra no tiene sentido. Por eso es que les decía de que la tilde es muy importante dentro de una palabra para leer correctamente un texto, ¿ya? Balón es una palabra que termina la tilde lleva en la última sílaba, ¿ya? Y además, como les dije, esa balón termina en la letra N. Y decíamos que las palabras agudas terminan en N, en S o en vocal. Aquí tenemos otra, compás. La palabra termina en una letra S. Café, colibrí, bonsai, termina en una vocal, que también es una característica de las palabras agudas, ¿ya? Dice, pero si terminan en S precedida de otra consonante, se escribe sin tilde. Aquí hay que tomar mucho en cuenta, ya no nos vayamos a confundir. Dice, pero si termina en S precedida por otra consonante, se escribe sin tilde. Como por ejemplo, zigzags, robot, tic-tacs. Es decir, las palabras que terminen en S pero que anterior esté otra letra del abecedario o consonante, ya no vamos a escribir con tilde, ¿ok? Y eso hay que tener muy en cuenta. Dice, tampoco llevan tilde las palabras agudas que terminen en Y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación. Dice, tenemos algunos ejemplos como Wirigay, perdón, virrey, convoy y estoy. Entonces, estas palabras no llevan tilde. Eso ha sido lo que son las palabras agudas. Ya más después vamos a ver más ejemplos y un resumen de lo que son las palabras agudas para entenderlo de una mejor forma. Ahorita lo estamos viendo de una forma más general, ¿ok? Ahora tenemos lo que son las palabras graves o llanas. Nos dice que las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal. Es decir, es contrario a las palabras agudas, ¿ya? Recuerden que las palabras agudas terminaban en N, S o vocal, perdón, y habían algunas excepciones, recuerden. Mientras que las palabras graves nos dice que no terminan en N, ni en S, ni en vocal. Por ejemplo, clímax, hábil, tándem. Ahí vemos que estas llevan tilde porque no terminan en N, ni en S, ni en vocal. Dice que también se acentúan cuando terminan en S, pero precedida de otra consonante.
como son bíceps, cómics, forceps, y cuando terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación. Por ejemplo, pony y jockey. Así como pudimos ver, las palabras graves es todo lo contrario a lo que son las palabras agudas, ¿ya? Hasta ahora estamos claros, hasta ahí sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos, decíamos de que las palabras graves son lo contrario de lo que son las palabras agudas, mientras que las palabras agudas, las palabras terminan en N, S o vocal, las palabras graves son las que no terminan en N, S o en vocal, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son las palabras esdrújulas y las palabras sobre esdrújulas. Las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas siempre llevan tilde. Hay que tomar mucho en cuenta, ¿ya? Entonces, las palabras esdrújulas o sobre esdrújulas nos dice que siempre van a llevar tilde, ¿ok? Tenemos aquí algunos ejemplos. Cántaro, mecánica, cómetelo, llévesemelo, perdón. Entonces, todas estas palabras llevan tilde, ¿ya? Aquí vamos a ver otras de una forma como más resumida, ¿ya? Para poder entender de una mejor manera. Aquí. Agudas. Llevan tilde en la última sílaba. Aquí vamos a diferenciar más entre las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿ya? Las palabras agudas decíamos que lleva tilde en la última sílaba. Las llanas en la penúltima sílaba. Las esdrújulas, la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas, anterior a la antepenúltima sílaba. En las palabras agudas, llevan tilde, como les decía, cuando terminan en N, en S o en vocal, ¿ya? En las palabras llanas o graves, cuando no terminan ni en vocal, ni en N y ni en S. Todo lo contrario a lo que son las palabras agudas, ¿ok? Y en las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde, al igual que en las sobresdrújulas. Veamos algunos ejemplos de estos tipos de palabras. Por ejemplo, en las palabras agudas tenemos menú, corazón, compás. Ahí vemos que llevan la tilde en la última letra, ya en la última sílaba. Por ejemplo, menú lleva tilde en la U. En las palabras llanas tenemos árbol, cáliz, césped. Vemos que lleva tilde en la penúltima sílaba. En las esdrújulas tenemos algunos ejemplos como médico, pájaro, sábado. Y aquí podemos ver de que todas llevan tilde, es decir, siempre van a llevar tilde, ¿ya? Y en las sobresdrújulas también. Cómetela, estúdiatelo, cuéntaselos. Estas palabras siempre van a llevar tilde, al igual que en las esdrújulas. Ahora aquí también tenemos otros ejemplos. Las agudas, decíamos, son aquellas palabras que llevan el golpe de voz en la última sílaba. Las llanas o graves son aquellas palabras que llevan el golpe de voz en la penúltima sílaba, mientras que las esdrújulas y sobreesdrújulas son palabras que llevan el golpe de voz en la antepenúltima sílaba o en la anterior en el caso de las sobresdrújulas. Como nos podemos dar cuenta, es muy importante conocer acerca del uso de la tilde, ya que si no la empleamos correctamente, cambia el sentido de la palabra, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, deben aprender desde ya a escribir de una forma correcta, ya empleando el uso de la tilde, los puntos, entre otros signos. Pero la tilde es algo muy importante que ustedes ya deben de ir conociendo desde ahora mismo, ¿ya? Como decíamos, de que, por ejemplo, si no empleamos la tilde de una forma correcta, vamos a tener complicaciones al momento de entender la palabra. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí miren.
Digamos que no ponemos tilde en la palabra corazón, que es una palabra aguda. Si no le ponemos tilde, diría corazón. Entonces, una palabra que no tiene sentido. Asimismo, compás, que es una palabra aguda porque lleva tilde en la A, en la última sílaba. Entonces, si no le ponemos tilde, diría compás. Entonces, cambia el sentido de la palabra, ¿ya? Asimismo, en las palabras llanas, por ejemplo, árbol, si no le ponemos tilde en la penúltima sílaba, diría, por ejemplo, árbol. No diría árbol como debe ser. Igual cáliz, diría cáliz. Césped, césped. Entonces no tendría sentido la palabra y asimismo no podríamos leer correctamente. En las palabras esdrújulas, por ejemplo, médico, puede ser pájaro o sábado, entonces no tiene sentido. Por eso les decía que es muy importante el uso de la tilde y debemos conocer cuando son agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Alguien que me diga de qué tratamos la clase, qué es lo que vimos en esta ocasión. Bien, como les dije, tratamos acerca del uso de la tilde, su importancia, cuándo son palabras agudas, cuándo son graves, esdrújulas, sobresdrújulas y ejemplos que nos ayuda a, a entenderlas de una mejor forma, ¿ya? Para ver si entendieron, yo les voy a realizar unas preguntas. A ver, si yo digo la palabra árbol, ¿qué será? ¿Una palabra aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula? Bien, la palabra árbol es una palabra aguda. A ver, otra palabra. La palabra médico. ¿Qué será? ¿Una palabra aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula? Bien, la palabra médico es una palabra esdrújula, ¿ya? Espero que hayan entendido perfectamente este tema, ya que esto les va a servir de mucha ayuda. Para completar este proceso, les voy a entregar unas evaluaciones donde ustedes me van a poner la tilde en algunas palabras, dependiendo si son agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo por hoy.